¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico tan duro que hace Fox? ¿Se olvidaron de los que menos tienen entre los mexicanos, quienes estaban en el poder antes de la llegada de este régimen? Mira, yo creo que no nos olvidamos, pero no hicimos lo suficiente. ¿Tú no tienes idea la lucha que di para crear un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas? Que llegó a tener 12,000 millones de pesos, con el que se hizo la carretera Tlapa-Markelia, con la que se hizo la Ruiz-Zacatecas, con la que se electrificó la Lacandona, con la que se electrificó el sur de la Tarahumara. Hoy se hacen carreteras de pico y pala. No son las carreteras que necesitan los pueblos indígenas. Perdón, Claudia. Eso es minimizar a los pueblos indígenas. Pero ya no se va a llamar el Paso de Cortés. Algo es algo. Si con cambiarle el nombre al Paso de Cortés se resolviera la problemática de los pueblos indígenas, yo se lo aplaudo desde aquí. Banamex presenta. Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. De verdad, gracias por estar aquí. Hoy quiero comenzar con una petición que es muy importante para todo el equipo que hace Ciberdiálogos y para mí en lo personal. Quiero pedirles que en los comentarios de nuestra página en YouTube o en los comentarios de las distintas plataformas de podcast o en las redes sociales de Letras Libres y las mías personales, me digan qué temas les interesan a ustedes, qué personajes les interesan a ustedes para que estén presentes en estos ciberdiálogos. He estado repasando lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos y a mí me gusta mucho que tenemos una gran diversidad de temas, de tonos y de invitados. Hemos hablado sobre el poder suave de la gastronomía, hemos hablado de literatura, hemos hablado de cine, hemos hablado de, por supuesto, política, hemos repasado el tema de la seguridad, de la economía, enfocándonos en México, pero también en el mundo, hemos hablado de política exterior, en fin, hemos hablado de muchísimas cosas, con ensayistas, con analistas, con especialistas, novelistas, cineastas, de todo. Hoy vamos a hablar con una figura importante del mundo de la política, pero me interesa saber de toda esa diversidad que está a su alcance en la ya larga vida de Ciberdiálogos, y quiero que sea todavía más larga, mucho más larga. Me interesa saber qué temas les importan a ustedes, porque a final de cuentas no hacemos esto para invitar a la gente que nos parece interesante a nosotros, lo hacemos para traer aquí a la gente y a los temas que les interesan a ustedes. Por eso quiero pedirles que me comenten en esos distintos foros, esas distintas maneras, qué temas les importan y les interesan a ustedes y qué personas les gustaría ver aquí en Ciberdiálogos. El día de hoy, Xóchitl Gálvez. Tuvimos a Xóchitl en Ciberdiálogos en medio de la batalla electoral del 2024. Fue una conversación reveladora y muy interesante. Pero hoy regresa Xóchitl Gálvez a Ciberdiálogos cuando han pasado 2 años del principio del gobierno de la mujer que la derrotó en la elección del 2024. Xóchitl Gálvez era la candidata de la oposición. Por supuesto, había otro candidato que en el fondo resultó testimonial, pero cuya candidatura fue suficientemente importante como para fracturar a la oposición. Ya hablamos de eso también con Xóchitl Gálvez, pero Xóchitl fue la candidata principal y perdió la elección con claridad frente a Claudia Sheinbaum. Desde entonces, Xóchitl se ha mantenido activa con esa voz tan característica que tiene, contundente, no tiene pelos en la lengua, Xóchitl Gálvez. Y por eso me pareció interesante invitarla para que nos ayude a leer el momento que vive México, para repasar los polvos de aquellos lodos, aquel tiempo, aquella elección, sí, por supuesto, pero sobre todo para hablar del presente y el futuro de México. Creo yo, una conversación de verdad, llena de sustancia y muy interesante. Xóchitl Gálvez en Ciberdiálogos. Xóchitl, gracias por estar de regreso en Ciberdiálogos. Han pasado pues 2 años desde que nos vimos por última vez en este espacio y es un gusto tenerte aquí todo este tiempo después. Gracias por estar con nosotros.
Estamos por cumplir en unos días más, dos años, digamos, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Tú competiste contra Sheinbaum por la presidencia y seguramente la observas de una manera muy particular, una manera única. Si tuvieras que hacer hoy un balance desapasionado, ¿en qué ha sido una mejor presidenta de lo que esperabas y en qué ha sido peor? En otras palabras, ¿cuál es tu diagnóstico hoy del gobierno de Claudia Sheinbaum? Sin lugar a dudas, el tema de la política de seguridad me parece que es un acierto. El romper este pacto criminal que tuvo López Obrador con los delincuentes era fundamental. Mm, Lo ha hecho con Omar García Harfuch, que pues, aunque les duela, es un policía que se formó en los gobiernos que tanto odiaron, en los gobiernos del pasado, pero me parece que es un hombre serio, que le entiende el tema de la seguridad pública, que no vino a improvisar y que sobre todo rompió este pacto criminal y empezó ahora sí a capturar delincuentes, empezó ahora sí a encontrar laboratorios de fentanilo y otras cosas dentro del territorio nacional. Eh, a veces nos quedan un poco dudas de las cifras de seguridad porque no suelen ser demasiado claras. Pareciera que se han incrementado los desaparecidos, pero han disminuido los homicidios, la extorsión se mantiene. Pero algo que sí podemos reconocer es que se cambió la estrategia de seguridad de los abrazos no balazos hacia enfrentar a los delincuentes y eso sin lugar a dudas yo se lo reconozco a la presidenta porque no debe haber sido una decisión fácil, pero no había de otra. El país estaba en una situación ya bien complicada. Donde creo que a mí en lo personal, y es un tema bien delicado, pero pareciera que a veces la presidenta no toma todas las decisiones, que sigue atrapada al pasado, que sigue cuidándole las espaldas a su antecesor. Y es algo que habían hecho generalmente los presidentes, ¿no? Generalmente no escupían para arriba, pero aquí sí me parece que la protección que hace hacia ciertos personajes del gobierno en la actualidad son inaceptables. O sea, ¿Ves el la caso mano de de López Rochamoya. Obrador en el gobierno todavía? Sí, claro. O sea, yo sí creo que es lo único que pues hace evidente por qué no han llevado a la justicia a Rochamoya, por qué no han llevado a la justicia a otros personajes que claramente tienen vínculos con el huachicol fiscal. O sea, decir que un gobernador, exgobernador de Baja California, es el líder del huachicol fiscal, pues la verdad es una cosa exagerada. Sabemos quiénes son los líderes, sabemos que hay personajes donde inclusive el propio Julio Scherer ha dicho que hubo encuentros entre el ex titular, el vocero de López Obrador, Mario Delgado, con los líderes del huachicol fiscal, con Carmona específicamente, y que ese dinero sirvió para financiar campañas políticas de Morena. Eso es clarísimo que sucedió. Yo saqué un estimado que dije en el gabinete claramente en el debate presidencial que había integrantes del gabinete involucrados. El quebranto es cerca de 700 mil millones de pesos. Es una locura lo que pasó en el país. Y el caso de Adán Augusto, ese me parece obsceno. ¿Por qué? Porque su jefe de seguridad era el líder de un cártel, la barredora. O sea, no estamos hablando que encubría un cártel, no, era el jefe, el líder del cártel que se encargaba de secuestrar, de hacer una cantidad de atrocidades en Tabasco. Entonces, a mí es a donde creo que hubiera esperado más de la presidenta, que realmente dijera, se cierra el telón y vámonos a lo que sigue, vamos a castigar sin importar que sean mis aliados. Si hay este cambio de estrategia que ha sido exitoso, este cambio que tú misma reconoces, pero hay al mismo tiempo esta reticencia a dar ese paso y tocar a estas figuras. Tú explicas esa reticencia presidencial desde la protección al movimiento, a la figura del fundador del movimiento, es decir, la presidenta Sheinbaum está en este momento todavía prefiriendo proteger al movimiento
que actuar en contra de las personas sospechosas de faltarle al país? Definitivamente no hay duda que está protegiendo a su movimiento. No hay duda que si investiga a fondo, los propios hijos del expresidente López Obrador tendrían que ser parte de estas investigaciones. Escuchamos los audios con el tema del tren transísmico, donde desafortunadamente hay un accidente fatal y mueren muchas personas, no sé, no recuerdo la cifra exacta, pero mueren personas y hay llamadas donde pues los personajes dicen que tienen la protección de bobbies, que es como se le conoce a uno de los hijos del presidente, y que ya si se descarrila el tren, eso será otro cuento, ¿no? O sea, hay una evidencia clara que usaban el nombre de los hijos del expresidente para hacer negocios. Eso tendría que investigarse, tendría que realmente llegarse, yo creo que hasta los propios hijos del expresidente, y cosa que la presidenta no va a hacer. Sus lealtades son mucho más fuertes que yo creo que en ese sentido su compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas. Y te podría mencionar una cantidad de cosas donde no está dispuesta a perseguir a sus aliados. Prefieren irse con Rufo, que no sé si si se usó el permiso, si sus socios, si él, pero no me parece que sea el personaje que el huachicol fiscal está buscando. Ahí están los ex hijos políticos del secretario de Marina, donde hay una vinculación directa. Hubo un asesinato de un personaje que fue a denunciarle lo que estaba pasando dentro de la Marina y lo que hacen es matarlo. Entonces, ahí no sabemos nada. Hay un senador novelo en Baja California donde se encontraron millones de litros de combustible ilegal y a él se ve que no lo han ni siquiera citado a declarar. Entonces, sí hay demasiadas evidencias de este pacto entre ellos para no perseguir a los suyos. ¿Te sorprende? ¿Te decepciona? ¿Lo veías venir este lado de la personalidad política de Sheinbaum? Pues definitivamente no me sorprende. Yo lo veía venir. En algún momento yo fui bastante dura en el debate presidencial donde le dije que le decían corcholata porque lo que querían era una tapadera. O sea, querían alguien que los cubriera de todas estas atrocidades que habían hecho durante el sexenio de López. Y yo sí esperaba que al menos la presidenta fuera por algunos personajes que han sido realmente de una corrupción evidente. O sea, el caso Segalmex pues quedó totalmente impune. Fueron por algunos personajes menores, los encarcelaron, pero todo el mundo sabemos que Ovalle era el jefe de todo ese grupo de corruptos que protegió López, pero que ella no pretende tampoco dejar de proteger. Entonces, creo que para mí el combate a la corrupción de los suyos es el gran pendiente en la agenda de la presidenta. Ya mencionabas el caso de Ernesto Rufo, una figura histórica del PAN y también de la democracia mexicana. ¿Qué te provoca personalmente el caso de Rufo, la manera como se ha llevado a cabo la investigación, la detención? ¿Ves elementos que te hagan pensar, como se ha dicho tanto, en un uso o en una aplicación selectiva de la justicia? A ver, sin lugar a dudas hay una aplicación selectiva de la justicia, porque si hubiéramos visto ese actuar con Rochamoya, pues dices, no, la presidenta está actuando con todos por igual, o con Adán Augusto, pues dices, o el caso de Sagalmex, o todos los casos de corrupción que ha habido, pues no dirías, pues está bien. El caso de Rufo es un caso que de hecho fue parte de un debate que tuvimos en cuanto al tema de la prisión preventiva oficiosa a los empresarios por temas fiscales, ¿no? Yo soy empresaria. Tú como empresario estás dispuesto a perder tu dinero, pero ir a la cárcel es algo que puede llegar por un error, por una omisión, por algo indebido. Te voy a poner un ejemplo. A mí me contratan un sistema de aire acondicionado y resulta que el cliente que me lo contrata, pues resultó que ese dinero era de origen ilícito. Pero yo le hice la obra, estaba dado de alta en el SAT, todo era legal, ¿no? Pero años después resulta que el origen del dinero pues, no era el adecuado. ¡Qué miedo!
qué miedo trabajar ahora con gente a lo mejor que no conoces. Entonces, primero nosotros nos tenemos que andar contentos porque te pueden acusar a ti de algo que tú no hiciste simplemente por este vínculo de que él no declaró los impuestos, que las facturas que te dio en su momento ahora no son legales. El caso de Rufo, yo no conozco el detalle. Lo que yo acabo de entender es que uno de sus clientes cometió un ilícito y él es socio de esa empresa. Eso es un daño patrimonial que está bien que se castigue, que se recupere el recurso al fisco. Se hizo con dolo, con conocimiento, se enriqueció. Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que puede ser un tema administrativo. Y ahí es donde a mí me preocupa muchísimo criminalizar este tipo de situaciones, porque los verdaderos guachicoleros son el cuate que estaba en la aduana y dejó pasar esas pipas ilegales, ¿no? O sea, ¿dónde está ese personaje de la aduana? ¿Dónde está ese personaje del SAT que permitió que ese combustible se introdujera y se vendiera en el mercado negro? Porque seguramente se vendió con facturas. A mí una empresaria en campaña me dijo, me obligan a comprar combustible robado y me dan facturas y me auditan y me dan luz verde de que todo esté en orden. Las propias autoridades. Me lo confió en un café de decirme cómo estaba la situación en Reynosa. Entonces, aquí hay un montón de autoridades coludidas, SAT, aduanas, policías en las carreteras, que permitían la entrada de ese huachicolero. Y te vas con un empresario que tenía una agencia aduanal o que te hacía trámites aduanales y a él lo acusas de ser el jefe de la banda, pues me parece que no es por ahí. Yo no digo que no se investigue, creo que se debe de investigar, creo que se debe de castigar, pero se debe de investigar y castigar toda la cadena. Ahora, las cantidades de combustible, pues no me cuadran con los millones y millones de litros de combustible que entraron al país. O sea, estamos hablando de uno de los casos. ¿Dónde están los otros millones de litros de combustible que entraban? Se estima que en nuestro país consume 1 millón de barriles al día, de los cuales 300,000 barriles entran diarios al país de manera ilegal. Y siguieron entrando con Sheinbaum. Entonces, ahí es a donde creo que el caso de Rufo es justicia selectiva. Ha habido mucha presión desde Estados Unidos y es un tema interesante. ¿Qué tanto ha tenido que ver la administración Trump en esta suerte de cambio de rumbo o ajuste en la estrategia de seguridad? Y hay todo un debate sobre si Trump ha sido, en función específica de México, un factor disruptivo positivo en términos generales. Mi posición, te la comparto, dado que sigo la política estadounidense personalmente, mi posición es que Trump no ha sido positivo para México, más allá de haber sido un factor de presión para estos cambios en seguridad, pero es un despropósito decir que Trump ha sido positivo para México. Esa es mi opinión, que es la que importa menos en esta conversación, ciertamente. Yo te pregunto, ¿qué papel ha jugado el gobierno estadounidense, esta versión 2.0 de Trump, en el escenario nacional? ¿Positivo? ¿El papel ha sido positivo, negativo, una combinación? ¿Cómo lees lo que ha pasado desde Washington? Pues yo creo que el presidente Trump cuida sus intereses. Yo sostengo que no le importamos los mexicanos. O sea, él no es que esté preocupado por México y entonces va a hacer cosas para que le vaya bien a México. Esa es mi teoría. Él va a hacer cosas para que le vaya bien a Estados Unidos y especialmente a su partido, ¿no? Entonces él va a accionar ciertos mecanismos. Ahora que vienen elecciones, probablemente se ponga mucho más intenso porque necesita recuperar la credibilidad con sus votantes. Por lo tanto, no le convenía que el aguacate estuviera carísimo porque ese es un factor que se siente en el bolsillo de los estadounidenses y lo va a resolver. El tema de la carne, por ejemplo, pues permitió ya la entrada de carne mexicana porque se estaba encareciendo la carne en Estados Unidos a niveles que ponen en riesgo su reelección en el Congreso. Bueno, diciendo esto, yo creo que no solo Trump, yo creo que el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes sí han jugado un papel de contrapeso a lo que pasa en México. Yo en la campaña electoral tuve reuniones con legisladores de Estados Unidos y había un tema que les preocupaba y esto me lo dijo un legislador.
que 3 compañeros de su hijo habían muerto por sobredosis de De fentanilo, o fentanilo, 3 claro. conocidos, no compañeros, no sé, conocidos, cercanos, la colonia. Cuando eso pasa, cuando a ti una cosa de estas tragedias ya te llega cerquita de la familia, sí te das cuenta que hay un problema. Por cierto, Xóchitl, en tu experiencia invaluable, preocupación de los republicanos y de los trumpistas, sin duda, pero también de los demócratas, ¿cierto? Es decir, este es un asunto bipartidista. Esto era un asunto del legislativo. Yo en esa reunión había tanto demócratas como republicanos y ambos compartían una enorme preocupación de lo que estaba pasando con el fentanilo en las calles de Estados Unidos. Ya no era un tema de San Francisco, de las calles de San Francisco, el fentanilo había entrado a los colegios y empezaba a atacar clases medias, y era un problema ya real que se estaba viviendo en Estados Unidos. Y la teoría de ellos era que el fentanilo generaba, no recuerdo ahorita la cifra, pero un kilo de fentanilo, no sé, lo vendías en millones o cientos de miles de dólares. Y el kilo te costaba $50 o $100 importarlo, ¿no? Y ya ponerlo en la calle era una millonada. Entonces era un negocio tan rentable que el crimen organizado estaba dispuesto a perder la mitad de cargamentos y pasar el 10%, ¿no? O sea, entonces lo que ellos sentían era que el huachicol fiscal estaba fortaleciendo a los cárteles de la droga. Y esos cárteles de la droga cada vez se volvían más poderosos. Y que esos huachicoleros se estaban fortaleciendo con la gasolina producida en los Estados Unidos. O sea, nosotros generamos riqueza, ellos la llevan, la venden, se fortalecen los cárteles y nos mandan fentanilo. Lo que encontraste fue una preocupación, no nada más del mundo trumpista, sino una preocupación general en Washington sobre ese tema en México y la urgencia de que existieran cambios. ¿Y ese clima crees que ha movido las piezas en México hacia este viraje, digamos, en estrategia? Yo sí creo que no sé qué negocie Claudia en corto con las autoridades, porque a nosotros solo nos enseñan las fotos donde sonríen, pero yo creo que en las negociaciones cara a cara se dicen cosas duras, complicadas, y eso hizo que Claudia tuviera que voltear al tema del huachicol, porque tuvo que voltear, porque era una cosa insostenible. Fiscalmente para ella era un problema, pero por otro lado, estos cárteles, al parecer, en estos barcos metían armas y metían fentanilo. O sea, se había vuelto un negocio demasiado complejo, porque ¿qué más da si dejaron de desembarcar combustible ilegal? Pues puedes desembarcar lo que quieras. Esa era la teoría de estos personajes, ¿no? Entonces yo me supongo, esta comisión de investigación que se abrió en Estados Unidos, de ambas cámaras y de ambos partidos, porque en esa mesa estaban sentados ambos partidos, sí creo que empezó a hacer una presión para México real y con toda la razón del mundo. Si bien es cierto, acá se nos han muerto nuestros jóvenes por las armas que entran de Estados Unidos, allá se les han muerto los jóvenes por el fentanilo que entraba de México hacia Estados Unidos. Por eso yo propuse en ese momento una agencia binacional de aduanas, donde estuvieran sentados los dos países para cuidarnos mutuamente, para que ellos no metieran armas a México y para que nosotros no metiéramos fentanilo hacia los Estados Unidos. Yo hablaba de una cooperación mucho más profunda, de una cooperación mucho más frontal. Ahora que vino lo de los agentes de la CIA con Chihuahua, ¿a poco realmente la presidenta no sabía que había agentes de la CIA en Chihuahua? Eso sí me preocupó. O sea, que diga que no sabe, bueno, pero que no supiera realmente sería lamentable. Entonces, ¿Tú crees que no sabía o que dice que no sabía? yo creo que dice que no sabía. Eso quiero creer. Porque el otro es más preocupante. El que no supiera sí sería extremadamente preocupante, porque entonces en manos de quién estamos en la migración y lo que pasa en nuestro país y la inteligencia que hay en nuestro país. Pero ¿qué es lo que siento? Que hay acuerdos debajo del agua que no se comunican a los mexicanos de manera frontal por temores. La famosa soberanía, estos rollos de Morena, de que cooperar con Estados Unidos es ceder soberanía, pues no hay peor pérdida de soberanía que tener el territorio mexicano en manos de los criminales, ¿no? Entonces yo creo que ahí es a donde a veces pienso que lo que sabemos los mexicanos de la cooperación con Estados Unidos es muy poco a lo que realmente
se está haciendo. Entonces yo sí creo que han cooperado muchísimo más de lo que nos dice la presidenta y qué bueno por México. Y si esa cooperación ha permitido que se detengan a criminales que realmente le hacían un daño tremendo a México, a nuestros jóvenes y le hacían un daño tremendo a los jóvenes de Estados Unidos, pues qué bueno, ¿no? Yo lo celebraría, más que preocuparme. Yo creo que de lo que se trata, pues es de cooperar, se trata de sumar, porque ambos países finalmente están sufriendo. Pero no querrías ver una intervención armada estadounidense en México. No, ni de broma, o sea, obviamente no, obviamente para mí ese es un tema que tendría que estar absolutamente descartado y que millones de mexicanos levantaríamos la mano para decir no, pero sí una cooperación, sí hablar francamente, sí mirarnos a la cara, o sea, poder decir cómo hacemos para fortalecer nuestras fronteras de ambos lados. Tú metes armas o tú mandas armas que me dañan tremendamente, pero tú también estás mandando narcóticos que dañan a mis jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que nos da miedo poder hablar de estos temas porque traemos este rollo de la izquierda de que cooperar es violentar la soberanía, ¿no? Entonces, bueno, los entiendo por sus discursos y bueno, lo vemos ahora con el fracking, ¿no? Finalmente, pues van a tener que revirar porque se nos está acabando el petróleo. En pocos años vamos a importar petróleo. Entonces hay como este discurso de la izquierda de no puedo hablar de eso, pero en la vida real voy a hacer otra cosa. Y derivas naturalmente hacia el tema económico. ¿Cómo evalúas en ese aspecto estos primeros 2 años? Crecimiento, inversión, empleo, certidumbre después de la reforma judicial, que evidentemente me parece está claro. El diagnóstico incluso más optimista señalaría que ha sido un grave error, al menos en función de la economía mexicana y de muchas otras cosas. ¿Hay algo de la política económica de Sheinbaum que te parezca correcto? ¿Cuál crees que es hoy el principal riesgo económico de México? Quizá ya te acercabas a ese diagnóstico hace un minuto. Mira, yo creo que hay una fórmula terrible que es la falta de crecimiento económico. Veo a la presidenta desesperada, se reúne y se reúne con los empresarios. Los empresarios obviamente van y le sonríen en Palacio Nacional y le dicen que sí van a invertir y seguramente van a reinvertir lo que tienen aquí, pero muchos empresarios están poniendo su dinero en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica. O sea, la verdad de las cosas. ¿Y ¿Qué por fue qué? lo que generó pues, la desconfianza a tener un poder judicial, pues diría yo, del acordeón? Un poder judicial que no sabes en caso de un problema cómo va a reaccionar. Las grandes inversiones tienen arbitrajes internacionales, esas no se preocupan. El embajador de Estados Unidos va a Palacio Nacional y le dice a la presidenta, oiga, pues tengo este problema, como lo hacía Ken Salazar, ¿no? Que gestionaba la resolución de muchos problemas de inversionistas de Estados Unidos. Pero los empresarios de a pie pues, se tienen que acostumbrar a las reglas actuales. Y es un poder judicial que está empezando a dar señales, pareciera, por lo que hemos visto con el tema de Ángel Aguirre, y no porque defienda a Ángel Aguirre, o sea, que cuando necesiten accionar algo político, pues, están dispuestos a aceptar instrucciones, ¿no? Punto. Entonces, eso no da confianza a la inversión local. Hay reinversión. Yo soy empresaria, lo vivo todos los días. Ahorita saco un puesto de empleo y me llegan 30, 40 currículums. Eso te habla de que hay un problema de empleo ya real en el país. No hay crecimiento económico, no hay confianza y creo que eso la presidenta, por más voluntad política que ella tenga, que ella quiera, han abierto el sector energético a su modo, porque antes había licitaciones, hoy hay asignaciones, hoy ellos deciden quién invierte, cómo invierte, todo eso es poco transparente, pero ya se dieron cuenta que no hay manera que la CFE invierta en la generación eléctrica, no hay manera. Entonces han abierto unas subastas que pudieran ser interesantes, porque no hay energía. El nearshoring, híjole, yo creo que ese ya se fue. Perdimos el momento oportuno que tenía México y se fue
porque no había energía eléctrica. Había un montón de data centers que se querían poner, de plantas de industrias. En el Bajío no hay energía, en el norte del país no hay energía. Esa es la realidad del país. Entonces, no tienes energía, no tienes certeza jurídica, pues está atorada la economía. La economía no crece y no va a crecer. Desafortunadamente, es un tema como que, y por otro lado, qué bueno que se han incrementado los salarios, pero desafortunadamente el mercado informal está creciendo porque las empresas no están pudiendo con toda la carga fiscal del incremento de salarios. Entonces prefieren pagarle a la gente por fuera, la economía informal crece, el salario formal no crece, nos ayudó el que las plataformas digitales metieran a los trabajadores al seguro social, por eso ha habido generación de empleos. La productividad no ha crecido, entonces sí estamos en un problema bien fuerte la clase empresarial. Un amigo al que respeto me dijo hace poco que hay que entender que más temprano que tarde o más tarde que temprano el país está quebrado. ¿Es una exageración o hay un riesgo auténtico de una crisis? A ver, hay un riesgo. Hasta ahorita la han sorteado porque encontraron un país sano. López Obrador se comió todos los cajones sabidos y por haber, todos los fideicomisos, todos los guardaditos, todo el dinero. El sector salud es un desastre. Pregúntenle a cualquier empresario de farmacia cómo ha crecido la venta de medicamentos en sus farmacias. Porque si no fuera por estas farmacias populares, habría un problema gravísimo. La gente se está curando no en el Seguro Social. Mi trabajador del hogar tiene 27 años asegurada y en 2 años no le han podido dar una cita con un especialista de ortopedia. Y ya no camina por la rodilla. O sea, es una cosa aberrante lo que pasa. Y te digo cuánto pagamos los empresarios. Una millonada de Seguro Social, de Infonavit, y el servicio no es el que debería de haber. Ahora, el famoso seguro popular que cambió a IMSS Bienestar no acaba por despegar. Entonces la gente se está curando en las farmacias de la esquina con doctores de a 10, 20 pesos la consulta, y eso es lo que está sacando adelante. ¿En qué acabó la megafarmacia que hoy veía en un periódico que costó 17 mil millones de pesos? Ni siquiera es una bodega. Ahí está abandonada en Huehuetoca la megafarmacia. Entonces, si te hablo de salud, es un tema delicado. Ya este mes el Seguro Social avisó que hay un decrecimiento en el empleo. La deuda cuando ellos recibieron era 10.500 millones de pesos, ahora son 20.500 billones, ¿no? Ya hablando de billones, el doble, el doble. O sea, no puedes sostener ese pago de intereses. Es como tú endrógate con tu tarjeta de crédito y al paso del tiempo hay un problema. Entonces, sí creo que son capaces de ir por muchas cosas antes de que los programas sociales puedan parar. O sea, yo creo que es un gran acierto algunos programas sociales. Otros programas sociales tendrían que reenfocarse más hacia la productividad. A mí fui criticadísima, ¿no? López Obrador decía que yo quería quitar los programas sociales. Yo lo que quería era que los jóvenes recibieran ese dinero, pero a cambio de estudiar robótica, inteligencia artificial, o sea, que pudieran tener una educación complementaria. Ponle que no fuiste a la universidad de programador, ¿no? Y te puedas emplear en una empresa de programador. O sea, para mí, en mi lógica, es cómo generamos recurso, economía, crecimiento, productividad al país con esa fuerza laboral que tenemos en los jóvenes. No tienes idea la cantidad de eléctricos que hacen falta, de técnicos, mecánicos. Yo que estoy en la industria de la construcción, te voy a dar un dato. Montón de trabajadores venezolanos y sudamericanos en las obras de construcción en nuestro país. Una gran mayoría de venezolanos, porque el incentivo, si yo ya tengo 5 o 6 programas sociales, ¿para qué voy a chambear? Entonces, ha bajado mucho la mano de obra y está bien escasa en nuestro país. Entonces, traemos un problema ahí también serio. Vamos a cambiar de tema y cerrar el presente con esta pregunta. Y además es un tema que tú conoces muy bien porque fue parte de tu batalla pública. Parece que no ha cambiado, eso sí, el antagonismo del gobierno con el periodismo. También la resistencia a permitir
el derecho de réplica en la conferencia de prensa matutina, en donde se puede decir lo que sea desde el gobierno, pero no hay espacio para que los aludidos vayan, tú, un servidor o cualquier persona aludida, a responder ahí en ese foro que supuestamente es abierto, un ejercicio de libertad, apertura, periodismo libre y crítico. ¿Cómo lees la iniciativa que, según sus promotores, busca garantizar los derechos de las audiencias? ¿Ves esa buena voluntad o ves, como los críticos ven, una puerta peligrosa hacia la censura, la autocensura, el amedrentamiento? Yo voy a decir algo que a lo mejor no es todos los gobiernos, más o menos, les encanta hacer lo mismo. Yo viví la censura durísima cuando intenté ser gobernadora de Hidalgo, al grado que fui a un programa de televisión de una radio pública donde la conductora me dijo, ahí tiene el micrófono, diga lo que quiera. Cuando lo que tenía yo derecho era una entrevista, me puso el micrófono y entonces yo me empecé a autoentrevistar, a preguntar y a contestarme, ¿no? Con la gente. A ese nivel, Nada es más divertido que la autoentrevista, pues así ya el periodista ¿no? sobra, sí. ¿No? Fantástico. Pero lo tuve que hacer porque era como que esta se va a intimidar y se va a ir, ¿no? Bueno, no me fui y además se volvió viral, empezaba el Twitter, como que fui de las primeras que le entró por las redes sociales. En Hidalgo, pues había un gobierno autoritario. Entonces, estos autoritarismos que la No, bueno, izquierda no empezó con criticó, esto. No empezó con ¿no? esto, Xochitl, evidentemente, pero sí prometieron los señores y las señoras Exactamente, hacia allá voy, que hacia la voy. cosa iba a ser distinta, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso es lo que vivieron ellos durante muchos años. Yo estaba en ese entonces también contra el PRI, en ese entonces en mi estado. ¿Y dónde quedó toda esa lucha democrática por la libertad de expresión que muchos de los personajes que están ahí encabezaron? Entonces, la verdad de las cosas es que a cualquier gobernante no le gusta la crítica, sea del partido que sea. Y ellos son iguales que muchos, pero más autoritarios todavía, porque ellos creo que han ido al extremo hoy de querer callar y regular con un pretexto, las audiencias. Pero yo soy el que te va a decir qué debes de escuchar y qué no debes de escuchar. Creo que van a tener que revirar. Creo que va a ser muy costoso si la presidenta insiste en este tema. Yo gané un amparo de un juez diciendo que tenía derecho a réplica y López Obrador no acató el fallo del juez. Con una componenda jurídica lo atrajo la Corte, el caso, ¿no? Fue atraído por la Corte, pero fue atraído por la Corte de Arturo Saldívar para matarlo, punto, porque no volvió a pasar nada. La Corte resolvió cuando López Obrador ya se había ido. Entonces ya no tenía caso. ¿Quién me iba a dar el derecho de réplica si el personaje ya se había ido? Entonces yo sí quiero decir, estos son tan autoritarios como de lo mucho que se quejaron. O sea, no cambió nada, son peores, porque esos además son hipócritas, porque se hacen pasar como los más transparentes, nunca había habido tanta libertad de expresión y eso es absolutamente falso. Entonces, le guste o no le guste a los políticos, cuando llegas al cargo público, y yo llegué a muchos cargos públicos, tenemos que ser cuestionados, tenemos que rendir cuentas y ya sabemos a qué vamos. Quiero cerrar con dos preguntas de diagnóstico del futuro. El expresidente Fox, que seamos sinceros, nunca ha sido una suerte de gran conciencia del panismo, no me parece que será recordado como digamos, un intelectual de la idea de la oposición, pero en fin, dijo hace poco algo muy duro sobre la oposición. Dice que la oposición, que en ese momento era gobierno, el panismo, los empresarios en aquel tiempo, no supieron mirar a la gente en la pobreza. Nos olvidamos de los que menos tienen, dijo Fox, hablando de los gobiernos de aquel tiempo anteriores a López Obrador y los empresarios. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico tan duro que hace Fox? ¿Se olvidaron de
los que menos tienen entre los mexicanos, quienes estaban en el poder antes de la llegada de este régimen? Mira, yo creo que no nos olvidamos, o sea, no del todo, pero no hicimos lo suficiente. Yo te voy a recordar un par de cosas que a mí me pasaron en el sexenio de Fox. Yo acuérdate que llegué por los cazadores de talento y puse en la mesa el tema de la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Abascal me dijo, imposible modificar la Ley Federal del Trabajo. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no podemos modificar la Ley Federal del Trabajo para que estas mujeres tengan seguridad social? Error. Debimos haber modificado la Ley Federal del Trabajo. Tú no tienes idea la lucha que di para crear un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que llegó a tener 12,000 millones de pesos, con el que se hizo la carretera Tlapa-Markelia, con la que se hizo la Ruiz Zacatecas, con la que se electrificó la Lacandona, con la que se electrificó el sur de la Tarahumara. Bueno, eran unas peleas con Paco Gil brutales. No tenía por qué haber peleado con él, tenía que haber habido esa conciencia. Y un día un gobernador me dijo, yo con 2 cajas de aguardiente compro sus votos, ¿por qué quieres que ponga 5 millones de pesos para llevar luz eléctrica? Puta, No, yo puse una así, cara así, donde así te Fox, dijeron. así me dijo un gobernador. No, bueno, Y Fox puso una impresentable. cara diciendo, más vale que se los des, cabrón, porque esta te va a tirar al papel. Y me los dio. Pero yo tenía que fajarme, pelearme, luchar para hacer algo que era un tema que se tenía que hacer. López Obrador me habló por teléfono estando yo de comisionada, él siendo jefe de gobierno, para que le ayudara a electrificar comunidades de Tabasco. Gracias a ese fondo de infraestructura, electrificamos esas comunidades de Tabasco, porque como no pagaban la luz, CFE las había abandonado. Entonces, ese fondo desapareció con López Obrador, desapareció con Claudia Sheinbaum. Si ellos creen que el desarrollo de los pueblos indígenas se reduce a transferencia económica, están equivocados. Se construyeron 10 universidades interculturales, pero se debieron haber hecho 30. Construimos hospitales, uno en la montaña, donde era el lugar donde más mujeres morían de parto. O sea, yo te puedo decir que salí contenta de los avances, pero yo le dije al presidente, hay que mantener este fondo 30 años Claro, para claro. emparejar el camino. O sea, era una lucha. ¿Qué pasó? Que empezó a haber corrupción, Peña lo baja a la mitad y López Obrador lo desaparece. Hoy se hacen carreteras de pico y pala. No son las carreteras que necesitan los pueblos indígenas. Perdón, Claudia. Eso es minimizar a los pueblos indígenas. Carreteras de pico y pala artesanales, está bien, Pero en la ya no se primera va a línea llamar del el Paso América. de Cortés. Algo No, es algo. pues ojalá, mira, si con cambiarle el nombre al Paso de Cortés se resolviera la problemática de los pueblos indígenas, yo se lo aplaudo desde aquí. Que regrese los recursos a las universidades interculturales, que construya más universidades interculturales, que regrese el fondo de infraestructura. El ramo 33 lo cambiaron de nombre y hoy les dan 500,000 pesos a una comunidad. ¿Qué hace con 500,000 pesos cuando construye una carretera para abrir cerros, para abrir taludes en la montaña de Guerrero te cuesta 200 millones de pesos? Me escuchó, fue para adelante la comisión, logramos cosas. Yo lo veía un hombre sensible, pero debimos haberle metido 40,000 millones al fondo de infraestructura. No sé si me entiendas. Había dinero. Desde entonces debimos haber quitado un montón de privilegios que sí tenía el gobierno y que yo renuncié a ellos como comisionada de los pueblos indígenas, porque yo veía en carne propia el hambre. Un día me dijo Fox, oye, ¿y para qué haces caminos? Mire, para que los jóvenes salgan a estudiar a otro lado, ¿no? Para que se vayan de aquí. En la montaña de Guerrero no hay nada que hacer. Nada, es desolado, no se produce nada. O sea, más que goma de opio, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces, hoy siguen habiendo esas, creo que son universidades, prometieron hacer la Universidad de las Lenguas, que no veo que le den dinero, intentaron cerrar el Instituto de Lenguas Indígenas, que a mí me tocó constituir, y darle recursos, y estos le han quitado recursos y casi lo cierran. Entonces, como que por un lado, echan su rollo de nosotros, que además yo, que vengo de una comunidad indígena, que me quisieron negar mi identidad, por cierto, hasta eso me quisieron arrebatar. Creo que el tema no es pelear contra el pasado, que no lo podemos remediar, pero sí podríamos cambiar el futuro de los pueblos indígenas. Sí podríamos construir, mira, hace poco una chava que salió de la Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas, compitió por un Ariel, y me dio mucho gusto, porque esa mujer se preparó en esas universidades que eran una apuesta
Y yo le decía a Pablo Salazar en ese entonces, esta sí va a ser una revolución, cuando haya 3,000 mujeres egresadas de las universidades de Chiapas, ¿no? O sea, ya no hay más universidades, están abandonadas, el fondo de infraestructura se redujo a un fondo pequeño que se pulveriza en 30,000 comunidades, que hoy las comunidades deciden, sí, pero deciden así. Ese fondo, por ejemplo, permitió la construcción de la carretera a Lotepec, Mije, de donde es el actual director del Instituto de Pueblos Indígenas, que tiene 6 años tomado, el instituto. Y no les importa quitar el plantón, porque así se ahorran las manifestaciones. 6 años tomado el instituto, ahí en la avenida Cuauhtémoc. Entonces, yo sí creo que esto de que le cambia el paso de Cortés y le digo pueblos originarios, cuando en la realidad lo que requieren es que el bienestar funcione, cuando en realidad lo que se requieren son fuentes de empleo, desarrollo económico. Creo que ellos creen que con la transferencia económica han cumplido y es suficiente, y yo creo que no es suficiente. Déjame terminar con una pregunta estrictamente sobre el futuro. Quizá el futuro lejano, pero de pronto no parece tan lejano. Sobre todo en el oficialismo, en donde, como en los tiempos del PRI, en el momento en que comenzaba el gobierno de presidente X, se empezaba a hablar de quién sería el presidente siguiente. Aquí ya estamos en eso, cuando se trata del oficialismo, pero cuando se trata de la oposición, pues no es el momento, no es el momento de discutir, una oposición fragmentada, fracturada, incluso pues olvídate de escala federal, a escala estatal. Tú viviste lo que es una elección en donde la oposición llegó dividida, con el señor Álvarez Maínez jugando el papel que terminó por jugar. Mirando hacia 2030, déjame cerrar con esta pregunta, Xóchitl. ¿Es posible ganar la presidencia de México sin un candidato, una candidata que reúne el apoyo de todas las fuerzas de oposición en un país en donde no hay segunda vuelta? Si hubiera segunda vuelta, otro gallo cantaría. No hay segunda vuelta. ¿Es posible ganar sin un candidato único o candidata única de oposición? Yo te diría que no. Me queda claro que a los partidos les cuesta mucho trabajo. A mí misma me costó trabajo. Hay contradicciones ideológicas tuyas adentro, pero creo que sería deseable que hoy en las intermedias se pudiera poner en práctica esa posibilidad. Yo creo que hay más estados de los que pensamos donde si la oposición se une, se pueden ganar. Pero yo digo que no ganar por ganar. Eh, de las cosas que más me entristecieron a mí en la política son darme cuenta que una gran cantidad de personajes no están por amor al prójimo, no están por el ánimo de servir y de cambiar las cosas. O sea, tú no deberías llegar a la política. Yo llegué a la política porque quería cambiar la realidad de los pueblos indígenas y en buena medida lo logré. En buena medida pasaron cosas que hicieron que hoy haya mujeres preparándose en estas universidades. La oposición tiene que tener mucho cuidado, porque a veces en el ánimo de ganar, no les importa con quién ganar, como lo hizo Morena. Tan es así que un montón de priistas se fueron a Morena y eran impresentables en el PRI y ahora son impresentables en Morena. O sea, ganar por ganar, creo que ese es el gran problema y la gran desilusión de los mexicanos. Yo logré la candidatura de manera fortuita. Yo no estaba en los planes ni míos. O sea, yo no me lo había planteado. Fue haber ido a tocar la puerta a Palacio Nacional y encadenarme harta de lo que yo veía, de una oposición que no peleaba, ¿no? Y yo trataba de pelear y trataba de decir las cosas como eran, y eso es eso que la gente se entusiasmara. Entonces, no es suficiente entusiasmar. Yo creo que sí logré entusiasmar a un montón de mexicanos que hicieron esta campaña, porque esta campaña, a diferencia de los millones que tuvo Claudia, porque ella lo sabe, ella tenía 20 espectaculares por uno mío, ella tenía 100 barras por una mía, ella tenía 1000 camisetas por una mía, No, los y recursos un del niño Estado que, estaban ahí, y indudablemente. no, y de otros personajes, y del crimen organizado también, apoyando a gobernadores, apoyando a alcaldes, apoyando a diputados y a senadores de Morena. Dinero Entonces, lícito es e una, ilícito.
Exactamente. Eso es una contienda totalmente desproporcionada contra el Estado. Si no nos unimos, no tenemos posibilidades de enfrentarlos. Pero sí diría que tenemos que ser muy cuidadosos en la oposición de ya no traer personajes donde la gente está harta, cansada, que sabemos que son unos bandidos y antes eran de otro partido, pero como no se la dio Morena, pues entonces nos los traemos a la oposición con tal de ganar, porque el resultado va a ser fatal, va a ser el mismo, la misma corrupción, el mismo problema. Entonces, yo seguiré levantando mi voz, pese a lo que me cuesta hacerlo, pese a la persecución, pese a la intimidación, pero me jacto de ser una mujer valiente, limpia. No me pudieron probar nada y mira que me auditaron, me investigaron y no encontraron absolutamente nada. No me encontraron un dinero ilícito en Estados Unidos, una propiedad indebida, nada. En fin, entonces yo creo que sí es importante que podamos dar la cara por el país y mira, ojalá Claudia reaccione. Tener este país polarizado y dividido no ayuda, no ayuda. Pues corre el tiempo para la oposición contra lo que muchos pudieran pensar. El tiempo está corriendo, evidentemente para el año que viene y también para el 2030. Xóchitl, gracias por estos minutos tan interesantes, invaluables para nosotros en Ciberdiálogos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un saludo a toda la gente que ve este programa, entre ellas yo, cuando no estoy tan bien. Eso me gusta, es un privilegio. Gracias de nuevo a Xóchitl Gálvez por su tiempo, pero sobre todo gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de Banamex por hacer posible este espacio, estos ciberdiálogos. Sin Banamex, ciberdiálogos simplemente no existiría y por eso semana a semana yo le agradezco tanto a nuestros amigos de Banamex que sigan respaldando este espacio de diálogo, de entrevista, de conversación. La próxima semana regresaremos con mucho más para ustedes. Mientras tanto, los invito a seguirnos en redes sociales, a darnos follow en redes sociales y en las plataformas en donde estamos, YouTube y las plataformas de podcast, y también a atender mi petición. Se los pido de verdad. Envíenme sus comentarios, díganme qué temas, qué personajes les gustaría ver aquí en estos que son sus ciberdiálogos. Hasta la próxima semana.